placer tenerlo acá. La verdad que estamos muy contentos, la convocatoria ha superado las expectativas. Estamos reunidos acá como corolario de la Expo Vocacional, a la que ustedes asistieron hace un mes, y en esta oportunidad queremos mostrarles desde el Consejo de Planificación Estratégica, junto con Junior Achievement y el gobierno de la provincia de San Juan, materializado en el Ministerio de Educación, herramientas que ustedes pueden disponer hoy para materializar sus expectativas, sus sueños, sus inquietudes. Y la verdad que para nosotros es un gusto tenerlos a ustedes como protagonistas del futuro del 2030, que es para quien nosotros estamos imaginándonos este San Juan. Así que yo la verdad que no los quiero aburrir, los voy a dejar con la gente que sabe de esto y espero que lo disfruten. Nosotros tenemos muchas ganas de tenerlos a ustedes como protagonistas y de acercarles estas herramientas. Gracias. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Bien, digan, esta es la parte que dicen. Así se van despertando. Bueno, tenemos, como decía Javier, preparado para hoy cuatro oradores muy interesantes, algunas actividades. La idea es un poco concluir el proceso que iniciamos en la Expo Vocacional, acercarlos al mundo del emprendimiento, al mundo a esto de ser emprendedores y poder presentarles un poco algunas historias y algunas cuestiones que nos parece que van a ser interesantes. Queremos, antes de empezar, agradecerle al Gobierno de San Juan, al Ministerio de Educación y al COPEG, al Consejo de Planificación Estratégica para San Juan, por la invitación y por habernos hecho parte de esta actividad. Y sin mucho más preámbulo, quiero presentarles entonces al primer orador de este foro. Él es Pablo Larguía, es un emprendedor serial, es también, entre otras cosas, fundador de la red Innova y va a ser entonces la primera persona que los va a estar acompañando. Un fuerte aplauso para recibirlo, Pablo. Buenos días, San Juan. No escucho. Buenos días, San Juan. Me hacen sentir un rockstar con este lugar tan lleno. Gracias por animarse un día así con este... Che, muchachos. ¿Quién soy? No sé, el de tan biónica me siento. No, ese mejor no, que últimamente anda fallando. Anda un poco perdido. Los que están al fondo, si se quieren sentar en las escaleras, porque por ahí... ¿No? Pues se tienen que ir. Si es muy aburrida mi charla, se van. No los dejan. Pero, qué pena. Bueno, gracias por sumarse hoy. Tengo una propuesta para ustedes. Vamos a hacer un trato. Yo al final de mi charla, voy a hablar unos 20 minutos, les voy a decir la fórmula de la felicidad eterna. Pero a cambio me tienen que escuchar atentamente porque lo voy a decir a lo largo de la charla en plan secreto. Así que, vamos a comenzar. Y lo que les voy a empezar por el principio, que es cómo empecé a emprender y cómo empecé a viajar y a hacer muchas cosas que les voy a contar ahora. Cuando tenía su edad no tenía mucha idea de qué iba a estudiar después del colegio y gracias a esta fundación que se llama Junior Achievement, hacen unos cursos muy divertidos y muy interesantes para enseñarte a emprender y a tener iniciativa y a crear empresas. Entonces, gracias a eso estudié Administración de Empresas y en el último año de la carrera, cuando tenía 20 años, me surgió la oportunidad de irme a estudiar 6 meses de intercambio a Estados Unidos, a Chicago. Entonces, surgió esa oportunidad, no lo dudé, me fui a vivir con 20 años a Estados Unidos y ahí me di cuenta que había mucha diferencia en ese momento con Argentina de lo avanzado que estaba todo lo relacionado con Internet. Entonces, después de unos 6 meses divertidísimos y aprendiendo inglés, otras culturas, en la universidad había gente de 150 países distintos, así que lo que era interactuar con distintas culturas, nacionalidades, idiomas, otras ideas de la vida y del mundo, es como algo fascinante. Y cuando vuelvo a Buenos Aires, viene a Ezeiza a buscarme solo mi padre, y no viene mi madre a buscarme, y yo a mi mamá no la veía hace 6 meses, entonces me
me pregunté qué raro que hace 6 meses no veo a mi mamá y no me vine a buscar al aeropuerto. Entonces, del camino del aeropuerto a mi casa, mi papá me cuenta que en esos 6 meses que yo había estado afuera, mi mamá había estado con cáncer. Tenía cáncer y estaba con un tratamiento que yo no sabía ni lo que era, que se llama quimioterapia. Quimioterapia es un tratamiento que te ponen en una máquina para eliminar las células cancerígenas, pero a la vez también te eliminan células buenas. Total que me asusté muchísimo y cuando llegué a mi casa la encuentro a mi mamá, que en solo 6 meses había como físicamente envejecido 10 años. Se le estaba cayendo el pelo, estaba como muy debilitada. Y cuando llegué ahí me encontré con la siguiente situación, los primeros días. Mis padres tenían una pequeña inmobiliaria juntos, que alquilaban departamentos, y ahí lo que me di cuenta es que si mi mamá no estaba trabajando, en ese momento yo pensaba que le quedaba poco tiempo de vida. Mi papá estaba medio deprimido, o sea, con menos trabajo porque mi mamá no estaba trabajando. Y encima para pagar la sanidad privada o los tratamientos de mi madre, nos habíamos endeudado y el departamento estaba lo que se llama hipotecado, que es pedir un préstamo a cambio de tu casa. Entonces la situación no podía ser peor en ese momento. Me acababa de recibir y tenía que salir a buscar trabajo. Entonces, cuando tenía ahí en ese momento 20, 21 años, para buscar trabajo en ese momento que Internet recién empezaba, tenías que imprimir 20 currículums y mandarlos a 20 empresas. Algo que hoy suena obsoleto, porque hoy, gracias a Internet, la gente puede mandar el currículum online. Y eso fue exactamente lo que inventé. Dije, pero pará, si yo tengo que mandar los currículums uno a uno, ¿no sería más fácil tener en Internet un lugar donde rellenás todo tu formulario, todo tu currículum y lo mandás a distintas empresas aplicando a las búsquedas laborales? Esa fue mi primera idea, digamos. Entonces, así fue como fundé Boomerang, que es un portal de empleos. Entonces empecé con 3 amigos, uno programándolo, y ahí fue cuando me puse a pensar cómo hago para comenzar. Esto es como un círculo, intentar hacer un sitio de empleos es un círculo virtuoso, que significa que las empresas van a publicar avisos si hay candidatos, si hay buenos currículums, y los currículums, o las personas, mejor dicho, se van a registrar al sitio si hay búsquedas laborales. Entonces, cuando no tenés ninguna de las dos cosas, ¿cómo empezás para atraer a uno y al otro? Entonces, con uno de mis amigos, de mis socios, nos fuimos, uno, a visitar empresas de amigos de nuestros padres a que por favor nos den las búsquedas laborales que tenían abiertas en ese momento. Y yo me fui a las universidades y a los centros de graduados de las universidades a pedirles que fomenten esta nueva forma de buscar trabajo, que era entrar a boomerang.com, llenar tu currículum y así aplicar a búsquedas. Entonces así fue como de a poquito, con 3 amigos desde casa, empezamos un día a recibir 100 currículums, al otro día 120, al otro día 180, y así fue como de a poco nos daban las empresas sus búsquedas laborales y empezaba a funcionar de a poco. Ahí lo que hice es, ¿cómo hago para tener prensa o promoción de esto, que más gente se entere? Porque iba creciendo muy de a poquito. Entonces, para que crezca, hay lo que se llaman en el mundo de la empresa las agencias de comunicación, que te cobran un dinero para promocionarte en los medios de comunicación. Y claro, pequeño detalle, en ese momento yo no tenía dinero. Entonces lo que hago es ir a un kiosco de diarios y le pido, deme un ejemplar de cada diario de todo el país. Un ejemplar de cada diario de todo el país. El tipo no entendía para qué quería llevarme 25 diarios. Entonces me llevo la pila de diarios a la oficina. Bueno, la oficina era el living de casa. Y ahí me pongo a buscar en la parte de los diarios. Hay una sección cuando uno abre el diario que se llama como editorial, y ahí aparece el jefe de redacción y un email. Y así en todos los periódicos siempre aparece algún email de contacto. Entonces así fue como empecé a escribirles uno a uno,
diciéndoles, no, somos el primer sitio de empleos de Latinoamérica y el número 1 en español. Claro, éramos el número 1 porque éramos el único, pero bueno, siempre hay que decir que sos el número 1. Y ahí empezamos a decir que esta idea estábamos ayudando a conectar a los jóvenes talentos con las empresas y esto iba a revolucionar la forma que la gente buscaba trabajo. Y entonces la gente de los periodistas empezaron a interesar genuinamente y espontáneamente por lo que estábamos haciendo. Y así fue como empezamos a tener un montón de prensa, de artículos, de noticias, en la sección de economía, cómo se está revolucionando la economía laboral, en la sección de emprendedores, en la sección de tecnología, como en distintas secciones del diario, como que entraba alguna noticia de lo que estábamos haciendo. Y de repente eso hizo que pasemos de tener 1000 currículums a tener a la semana siguiente 15.000. O sea, como un crecimiento así, enorme. Y ahí fue cuando nos empezaron a contactar distintas empresas que les gustaba tanto lo que hacíamos que querían invertir en nosotros. O sea, cuando creás valor, cuando haces algo distinto, ya sola la gente viene a interesarse por lo que estás haciendo. Y así fue como recibimos los primeros $30.000, con eso empezamos a contratar gente, a mejorar la tecnología, hasta que llega un día que los inversores, los que nos dieron la plata, nos dicen, Argentina solo no alcanza, vayan a abrir otros países de América Latina. Entonces yo ahí ya tenía 21 años y me dicen, Pablo, ¿por qué no te vas a abrir la oficina de México? Yo en mi vida había viajado a México, no conocía y me tomé el primer avión de mi vida para quedarme en un hostel 3 meses a vivir en México. Me quedaba en los hostels, viste que podés, este tipo de hoteles que valen nada, vale ponerle 30 pesos la noche y compartís habitación con 15 personas que están viajando por el mundo, desconocidos. Entonces me fui para México con una listita de gente que conocía o de amigos para que me recomienden a alguien para contratar, para liderar Boomerang en México. Fíjense que nosotros ya teníamos toda la tecnología hecha, entonces lo que necesitábamos en realidad es alguien que salga a vender y a agitar en ese país. Entonces yo me veía con 21 años en este hostel que tenía que dormir con la computadora, con la compu debajo de la almohada, porque viste, estaban las mochilas de todos por ahí, no sabías a mitad de la noche, uno entraban, salían, sí, tenía que dormir cuidando la computadora. Pero para entrevistar a gente, a mexicanos que quieran ser líderes de Boomerang en México, los citaba en un hotel, en el lobby, en el bar de un hotel 5 estrellas que había a 5 cuadras. Entonces esto era medio tedioso porque tenía que estar trabajando desde el hostel y cuando tenía una reunión salía corriendo al bar del hotel 5 estrellas para que el tipo pensara que yo estaba quedándome en el hotel 5 estrellas y así ir entrevistando gente y en definitiva encontramos a uno que se animó a renunciar a su trabajo para sumarse y liderar Boomerang en México. En ese momento yo tenía 21 años, estaba entrevistando a gente de 40 años, lo cual era como bastante loco, pero ahí está el poder del convencimiento o el poder de poder tener una idea original o algo que el tipo vio y dijo, esto va a funcionar, yo quiero ser el líder de esto en México. Y funcionó. Y así fue como luego fuimos abriendo Chile, Colombia, Brasil, y en ese proceso vino una empresa española que es Movistar, vieron Movistar, esta de telecomunicaciones que se llama Telefónica también, y nos dicen, queremos comprar tu empresa. Y nosotros decimos, bueno, ¿a qué precio? ¿Cómo se hace esto? Entonces empezaron a estudiarlo, a verlo, empezamos a negociar y de repente me mandan ya en la última fase, me dicen, venite a Nueva York a tener la última reunión con 20 personas. Era yo, un socio mío, más 20 personas de esta gran empresa. Vamos a Nueva York, piso 78 de un edificio así altísimo con unas vistas increíbles y tenía que defender mi idea o lo que era Boomerang. En ese momento, por suerte, vuelvo con el tema de mi madre ya había terminado su tratamiento de quimioterapia
y poco a poco se iba recuperando. Y poco a poco ya yo empezaba a cobrar un sueldo, entonces ya no era como un gasto para mi familia. Entonces, bueno, poco a poco mi mamá venía bien, pero aún no se había recuperado del todo. Llego a ese lugar, a Nueva York, al piso 78, una mesa donde yo estaba en la punta de pie y la mesa tenía 20 personas así, todas mirándome a mí y teniendo que defender por qué Boomerang ya teníamos 100.000 currículums, estábamos en 4 países, por qué esto era tan grande lo que habíamos hecho en solo 18 meses fue todo este crecimiento. Entonces nos hicieron literalmente más de 70 preguntas, o sea, fue una reunión de 6 horas. Y en un momento de la reunión, uno me hace una pregunta que literalmente era tan compleja, tan difícil, que era algo así como, ¿cuál es el precio de adquisición de cada currículum si descontás el precio de las operaciones y le sumás la tecnología? ¿Viste cuando la gente, como este era como una luz, muy avanzado, pero a mí el tipo tenía 35 años, yo sentía que me estaba haciendo bullying. O sea, me hacía una pregunta dificilísima y yo en ese momento no sabía. Lo bueno es que no es como en el colegio o la universidad que cuando el profesor te pregunta algo, el profesor sabe la respuesta. Acá me hacía una pregunta sobre mi empresa y él no sabía la respuesta. Entonces yo decía, no puedo creer que este tipo, para lucirse él, porque la pregunta era tan compleja que él quedaba bien delante de los demás haciéndola, pero me va a terminar jodiendo a mí que no va a terminar comprando la empresa. Entonces me hace una pregunta tan larga que ya no estaba entendiendo muy bien qué decía. Entonces me dice, entonces, ¿cuál es el coeficiente, el número que hace que el precio por adquisición de cada currículum? Entonces yo me quedé así pensando, este tipo está entre la posibilidad de yo poder vender la empresa, cobrar un dinero, saldar las deudas de mis padres. Este tipo es lo que tengo en el medio entre lograr eso. ¿Qué hago? Pensando yo por dentro. Entonces me hace la pregunta, hay un silencio de 2 segundos, lo miro fijo a los ojos y le digo 3,78. 3,78 que no tenía ni idea de lo que era, podía haber dicho 17,4, 36,2. Le dije muy seguro y muy convencido un número. Y los 20 miraron para abajo, tomaron nota y siguieron con la siguiente pregunta. Así que creo que ni ellos sabían lo que estaban preguntando. Pero bueno, a veces hay que tener un poco de coraje. Y bueno, con eso logramos, finalmente sí se vendió Boomerang. Logré saldar las deudas que tenían mis padres, los préstamos, y gracias a eso, como Telefónica, Movistar, es una empresa que está en Madrid, me fui a vivir a Madrid y a abrir Boomerang en España. Entonces con 21 años me fui a vivir a Europa y ahí empezó como un recorrido muy lindo de mi vida porque nos dieron ya muchísimo más dinero, como 10 millones de dólares para seguir abriendo en más países, seguir creciendo. Y hoy Boomerang tiene 1.200 empleados y está presente en 15 países. Entonces, ese crecimiento, la suerte que tuve de recién terminando la carrera, poder tener una experiencia de ese estilo, es lo que marcó definitivamente mi vida. Pero así como por un lado fue una gran suerte y un gran éxito, pero también fue un infierno también por todos los momentos personales. Entonces, un poco una lección es que no nada en la vida es fácil, mejor dicho, y muchas veces uno como que tiene que sacar fuerzas de donde no tiene para poder lograr las cosas en la vida. Entonces, un poco las lecciones de esta experiencia. Después hice un montón de cosas más, pero no sé si tenemos tiempo, pero después me quedé en Madrid y a mí me encanta el teatro, el cine, el arte en general. Entonces dije, bueno, ahora voy a crear una productora que haga cine y teatro, que haga películas y haga teatro. Y así medio de casualidad lo conocí a Ricardo Darín, tomando un café acá en Buenos Aires, y Darín me propone, él en ese momento estaba haciendo una obra de teatro que se llama Art, y me dice, ¿por qué no producís la obra en Madrid? ¿Por qué no me llevas a mí y a otros actores a hacer la obra de teatro en Madrid?
Y así fue como el primer proyecto que hice en este mundo del arte, me asocié con Darín, lo traje a Madrid y de vuelta elegí siempre el concepto, como les hablaba antes, de empresas y candidatos. Siempre todo en la vida es lo que yo llamo alinear los planetas. Siempre hay distintas ideas y cosas sueltas y lo que uno tiene que intentar lograr es alinearlas, tener una idea y intentar que todo suceda para lograr tu objetivo. Y así fue como primero Darín me dice, quiero ir a España a hacer arte. Esto es bastante curioso. La obra de teatro es de una autora francesa. Yo no sabía, pero lo que tuve que hacer es tomarme un avión, irme a París a comprar los derechos de la obra, ¿no? Como una obra de teatro le vende los derechos un autor a cada país para que se haga. Entonces, lo que hice a nivel alinear los planetas, como les decía recién, es agarrar unos actores argentinos, una obra de teatro francesa en un teatro en España. Como que uní 3 países de alguna manera, hice ahí un lío y gracias a eso empezamos con Darín a trabajar en España y de vuelta, por suerte, fue un gran éxito. Y en ese momento yo ya tenía 24 años y en un momento había empezado la obra, había empapelado Madrid con la cara de Darín, promocionando la obra de teatro. Y en un momento me llaman al celu y me dicen, hola, don Pablo Larguía. Sí, le digo. Y nosotros en ese momento con mis amigos del colegio teníamos una broma, que era que llamábamos a las oficinas donde trabajaban nuestros amigos y le decíamos, hola, ¿está Martín? No, no está, ¿de parte de quién? Entonces decíamos, de su profesor de acupuntura y ballet, no sé, como algo absurdo, ¿no? Como, no, soy el que le estoy dando clases para que sea bombero voluntario, no sé, como... Entonces después el jefe le decía, che, te llamó tu profesor de bombero voluntario. No sé, creo que era una broma bastante absurda. Pero en ese momento me llaman a mi celular y me dicen, don Pablo Larguía, sí, soy el secretario privado del presidente de gobierno de España. Yo dije, dale, boludo. Dale, boludo. Y yo soy astronauta. Me dice, no, Pablo, de un número desconocido llamaba, soy el secretario del presidente, vimos que está esta obra de teatro anunciada y queríamos invitarlo a usted y al señor Ricardo Darín a venir a cenar al Palacio de la Moncloa, que es como la Casa Rosada, digamos, a donde vive el presidente. Entonces yo le dije, bueno, sí, dale, buenísimo. Entonces le digo, ¿me pasás la dirección? Y me dice, no hay dirección, es el Palacio de la Moncloa, o sea, como acá la Casa Rosada, o sea, todo el mundo sabe dónde queda, pero yo ni sabía. Bueno, ok, perfecto. Entonces le digo a Darín esa tarde, che, me llamaron de esto, tenemos que ir el viernes a comer. Y bueno, dale, vamos, me dice. ¿Cómo vamos? Me pregunta. Y le digo, y yo en ese momento andaba en moto por Madrid. Y yo tengo una moto, tengo 2 cascos, vamos en la moto, le digo. Y me dice, y dale, vamos. Ahí cuando le cuento a unos amigos españoles que iba a ir en moto, me dicen, estás completamente loco, te prestamos un auto y un chofer para que parezca que tenés chofer, porque sí, evidentemente llegás a un lugar, a una garita, y quedaba rarísimo, ¿viste? Con el casco de la moto, como si fuese un mensajero. Hola, venimos a comer con el presidente. No iba a ser 2 argentinos, ¿viste? No iba a quedar nada creíble. Y bueno, llegamos ahí y bueno, tuvimos una comida con él, con unos ministros, con otros actores como Penélope Cruz y algunos directores de cine como Almodóvar. Y bueno, fue como una comida así muy, muy linda, querían conocerlo a Darín, el presidente había visto las películas de Darín y todo eso. Así que como que a veces en la vida no tenés ni idea cómo algunas cosas que haces te terminan dando unos resultados completamente distintos a los esperados o terminan surgiendo cosas nuevas. Entonces yo voy a contarles ahora un par de reflexiones de lo que les intento transmitir. Y la primera de todas es que ustedes están en un momento privilegiado en sus vidas. ¿Por qué? Porque tienen la oportunidad de hacer literalmente lo que quieran con sus vidas. Ahora es cuando empiezan a tomar el control de sus vidas y a tomar decisiones. Y lo que los animo, los invito es a jamás perder la curiosidad. La curiosidad por preguntarse y repreguntarse todo en la vida.
no solo para intentar hacer una empresa o un negocio, sino por el solo idea intelectual de aprender cosas nuevas. Entonces la curiosidad está muy relacionada con la imaginación. Si tenés curiosidad y ves un problema y decís, ¿por qué está este problema? Con la imaginación podés intentar resolverlo. Y algo que ojalá yo hubiera sabido cuando tenía su edad, es que si se ponen a pensar, el mundo se divide en dos cosas. Está la naturaleza, los árboles, las montañas, los ríos, todo lo que se ha creado en este planeta a nivel naturaleza. Y por otro lado, todo el resto ha sido creado por el hombre, por la mujer y por personas exactamente con el mismo cerebro, con dos ojos igual que ustedes, con una boca. O sea, todo lo demás ha sido creado a lo largo de la historia por alguien. ¿Qué quiero decir con esto? Que exactamente alguien decidió la cantidad de luces que hay en el techo de este auditorio. Alguien inventó este micrófono. Alguien inventó o alguien decidió, mírense la ropa, lo que tienen puesto, alguien lo diseñó, alguien eligió el color, alguien eligió los talles, alguien decidió producirlo en tal lugar, alguien decidió transportarlo y ponerlo a vender acá, alguien decidió el precio al cual lo venden. O sea, atrás de todo en el mundo, de todo lo que funciona, alguien decidió que las sillas donde están sentadas sean verdes. Entonces, al final, hay miles de personas decidiendo a todo momento cosas. Alguien decidió freír, poner en la sartén y freír y inventar las milanesas. Alguien decidió inventar todo. Todo ha sido inventado por el hombre. Entonces, los animo a que piensen qué me gustaría inventar. ¿Qué me gustaría inventar? Me gustaría inventar una canción. Eso ya solo depende de su cabeza, así que no necesitan de nada más, nadie los tiene que autorizar ni nada. Me gustaría inventar una pintura, me gustaría inventar una nueva forma en la cual se comunican entre ustedes y hacer una aplicación para que en su celular para que puedan interactuar entre ustedes. Me gustaría inventar un viaje y vayamos todos a conocer Buenos Aires. ¿Qué les gustaría inventar? ¿Qué les gustaría crear? Porque siento que es la forma más original y más divertida de vivir, que es ya sea en la ciencia, ya sea siendo abogado. Aunque quiero ser abogado, ¿por qué no invento una nueva ley? ¿Qué está sucediendo ahora que no es como debería ser? Entonces, anímense a cuestionar absolutamente todo, porque les aseguro que así como les dije antes, que a veces yo dije 3,78 ante esa pregunta, al final terminé diciendo lo que imaginaba, pero el que hizo la silla verde, que están sentados ahora, quizás, si vos decís, no, queda mejor por cómo da la luz, que la silla hubiera sido roja, el tipo no es que tiene un fundamento de por qué es verde, nada más que tuvo la valentía de dar un paso adelante y decir, yo decido, esta silla es verde. Y así en todo en la vida y todo el universo, si lo ves de distintas perspectivas, se va creando. En ese momento que les hablaba, que me dediqué al mundo del arte, conocer a Darín, conocí a Shakira y a muchos artistas, y el artista para mí es el más valioso porque se anima no solo a crear un producto, sino a venderse a sí mismo. Él dice, yo soy bueno, yo voy a ser el mejor actor del mundo y voy a hacer lo que haga falta para hacerlo. Y eso es como poner su imaginación a creérselo, y una vez que te lo crees, yo me creía que iba a ser el sitio de empleos más importante en español y terminó sucediendo. Por supuesto que requiere de muchísimo esfuerzo. Y esto me lleva a una segunda reflexión, que es el tiempo. A partir de ahora, cuando terminen el colegio, mejor dicho, ustedes deciden cómo administran su tiempo. ¿Y por qué esto es importante? Porque cada cosa que haces en la vida es como que le estás dando un voto a alguna cosa. Por ejemplo, si le dedicas horas y horas y horas a tocar el piano, probablemente te conviertes en un buen pianista. Si dedicas horas y horas y horas a aprender de tecnología, de programación, probablemente seas un buen programador.
Y si le dedicás horas y horas y horas a jugar a videojuegos, probablemente te conviertas en un experto en videojuegos. Y está perfecto igual. De hecho, hay gente, hay jóvenes que viven de testear videojuegos, por ejemplo. O sea, no importa, no hay que juzgar a qué le dedicas el tiempo. Nada más sepan ustedes internamente que a lo que le dediquen al tiempo es como que le están poniendo dinero, inversión. Le estoy invirtiendo a saber mucho de videojuegos, estoy invirtiendo a aprender a andar a caballo, estoy invirtiendo a estudiar historia, entonces voy a ser un experto en historia. Entonces, a lo que le dediquen su tiempo, tiempo es igual a experiencia, tiempo, a lo que dediques tu tiempo, también estás demostrando como un compromiso. O sea, yo me la juego por esto, y si yo quiero ser, por ejemplo, saber de marketing, yo me estoy jugando por el marketing y no por las finanzas, es decir, o por la biología. A lo que digas el tiempo es a lo que estás poniendo tu vida, que es lo más valioso. Así que tienen a partir de ahora la oportunidad, cuando terminen el colegio, igual hoy también pueden empezar fuera del colegio, a dedicarle tiempo a lo que quieren. Algo muy sencillo, pero que a veces nos olvidamos, es que tenemos el privilegio que su mejor aliado en el mundo va a ser Google y YouTube. O sea, absolutamente cualquier idea que tengan o cualquier cosa que quieran aprender, no solo lo pueden buscar hoy en la universidad, sino online. En YouTube podés poner hasta cómo preparar sushi y aprendés a hacer sushi. Y así podés aprender, hagan la prueba cómo aprender a hacer micrófonos, cómo aprender a diseñar ropa, cómo aprender a lo que quieran y van a ver que hay contenidos de todo. Entonces esto es maravilloso porque imagínense que es como el conocimiento colectivo, todo el conocimiento de la humanidad hoy está online. Entonces hagan la prueba de aprender cómo hacer tal cosa y van a ver que van a encontrar resultados y va a haber información. Entonces ya depende, por eso es tan importante la curiosidad. Depende de su curiosidad saber qué buscar. Lo que busquen y lean van a dedicarle tiempo y se van a convertir en expertos o por lo menos van a saber algo más de eso, ¿no? Ese es como un concepto interesante. Y que todo lo que ven ha sido creado por alguien exactamente igual que ustedes. Ok, y bueno, con esto ya pasaría a lo último, que es la importancia de no tener miedo. O sea, mejor dicho, no tenerlo. Por supuesto que cada vez que empecé las cosas que hice o emprendí, tenía un montón de miedo, estaba inseguro. Pero el tema es demostrar convencimiento. Por supuesto, intentar recapitular toda la información posible de por qué uno dice, yo creo que la cosa va por acá. Y recapitulando toda esa información, uno puede tomar decisiones. Pero ¿a quiénes valoran o a quiénes admiran ustedes, por ejemplo? Al artista que se animó a decir, soy artista, voy a cantar y llena estadios, al que descubrió una nueva medicina, ¿por qué no a los candidatos a presidente, ahora que estamos en elecciones? Y el candidato a presidente te puede gustar o no su punto de vista, pero por lo menos tiene una opinión formada y está convencido de lo que está transmitiendo y por eso millones de personas lo siguen. Entonces, al final lo que es sexy en la vida es escuchar a los otros, tener una opinión o por lo menos pararse de un lado de la ecuación, tener una originalidad o un pensamiento propio. Y esto es muy curioso porque yo, por ejemplo, fui a un colegio que se jugaba muchísimo al rugby. Y yo no jugaba al rugby como que mi papá es inventor. Entonces mi papá aprendí otro tipo de cosas que me llevaron a hacer todo lo que hice. Pero al final, en esta sociedad de masa que a veces es peligrosísima, o sobre todo cuando tienen la edad de ustedes, al que no hace todo igual que los demás, tipo, o es un nerd, o es lo que sea, o es un nabo, o es un raro. Y justamente algo que te das cuenta a lo largo de la vida que es exactamente al revés. El que se anima a ser distinto, a escuchar otra música, a hacer otro tipo de programas, otro tipo de actividades, es el que se anima a decir, a mí me gusta esto. Y yo soy original y no tengo por qué seguir a la masa.
Entonces también el pensamiento creador y emprendedor, si es esto lo que les divierte, tiene mucho que ver con la originalidad y el convencimiento de hacer las cosas de una forma distinta al status quo, que significa distinta a como es ahora en este momento. Otra cosa que aprendí es lo lindo que es viajar. Viajar te abre la cabeza, te hace ver otras culturas, idiomas, ver otros puntos de vista, cómo se hacen las cosas en otro país. Entonces eso también es muy enriquecedor. Yo terminé viviendo los últimos 15 años en Madrid, en Nueva York, en Sao Paulo, el año pasado en Silicon Valley, que es en California, en donde se hacen todas las empresas. Y de eso, la siguiente, por favor, de eso le voy a contar un poco, ya para terminar. Este es un mapa de Argentina. No se ve muy bien, pero bueno, acá al costado está Chile y todo esto es Argentina. Y hay un punto rojo que creo que no se llega a ver desde acá, porque es muy chiquito, pero está acá más o menos. Ese punto rojo es un pueblo de 1000 personas, de calles de tierra, que se llama Yuto, queda en Jujuy, al norte del país. Entonces, yo estaba el año pasado ahí en Yuto, en este pueblito, que es de donde es mi novia, ¿ok? Estaba visitando a mi novia y su familia. Y ahí, de repente, me llaman por teléfono de Estados Unidos, de la NASA. La NASA es la agencia aeroespacial de Estados Unidos. Y me llaman para invitarme a irme a vivir a Estados Unidos 3 meses, que me habían seleccionado, a mí y a otras 80 personas de todo el planeta, para irnos 3 meses a vivir al campus de la NASA, a las mismas instalaciones de ellos, para aprender y pensar el futuro, pensar lo que ellos llaman las nuevas tecnologías exponenciales. Entonces, de aquí me trasladé una semana siguiente a este lugar, que es la clase, en donde éramos 80 personas de 50 países distintos, y esto era en Silicon Valley, que es cerca de la ciudad de San Francisco, y saliendo de esta oficina, caminando literalmente, estaban las oficinas de Google, de Facebook, de Apple. Todo está por ahí, es como que desde donde se crea el mundo a nivel tecnología. Para mí fue como una gran alegría poder estar ahí y compartir justamente lo lindo de este programa, que yo no sabía ni pensaba qué mal proceso de selección tendrán que me aceptaron a mí o por qué me llaman a mí. Y en realidad no buscan gente que sea experta en tecnología. De las 80 personas que éramos, uno era un alpinista. Había subido las 7 cumbres más altas del mundo. Era un explorador, un aventurero y alpinista. De los 80, 8 eran médicos. ¿Ok? Médicos, nada que ver a priori con tecnología. Había una actriz italiana. Había todo tipo de perfiles. Otro era experto en crear teléfonos celulares, ensamblarlos en China. O sea, había gente de todo el mundo. Otro era un político de Rumania. O sea, no era especialmente gente experta en tecnología, sino perfiles de gente diversos y que vivieron muchas experiencias distintas. Entonces, eso es lo que valoraban. Siguiente. El tipo de clases era completamente distinta a lo esperado. Esto era como una clase. Esta es la pantalla del Oculus Rift, que es un aparato de realidad virtual, se llama, que te pones acá en los ojos y literalmente vas caminando y parece que estás caminando por París, si tenés las imágenes de París, o podés, realidad virtual, que es todo lo que se viene también en videojuegos y ese tipo de cosas. Entonces, con esta ya reflexión, como termino, que es, ¿qué puede hacer, qué haría yo si estuviese en su lugar, si es que les gusta la tecnología, como a mí? Y es, ¿qué cosas van a tener una forma de crecimiento lineal, que es así, y qué cosas van a crecer exponencial? ¿Qué significa esto? Lineal crece, por ejemplo, la construcción de edificios. Cuando construís un edificio, la innovación que hay al construir
no es muy grande. Crecen quizás o cambian algunos materiales, pero no es un cambio completamente distinto o nuevo. Lo exponencial es lo que cambia completamente distinto a lo que uno tenía proyectado. Un ejemplo muy concreto es los teléfonos celulares, que si se acuerdan hace 10 años, hace 7 años solo se inventó el concepto de tener aplicaciones, Android, iPhone, se inventaron hace solo 7 años. Entonces tuvo una masividad tremenda. ¿Y qué significa eso? Que como al venderse más celulares, probablemente dentro de 5 años el precio de un celular sea de 100 pesos. ¿Ok? Porque se siguen produciendo millones, entonces el pensamiento exponencial es cómo estar en industrias o hacer cosas que van a ser adoptadas masivamente para cuando ustedes terminen la universidad, ¿no? Entonces, esa es una forma de pensar y qué tendencias hace que una tecnología se vuelva exponencial. Estas 5 cosas: si el teléfono se volvió más chico, pero con más capacidad de procesamiento de información, se volvió más económico, se volvió más pequeño, por ende más eficiente. Entonces estas son las 5 cosas que hacen que la economía o el mundo funcione. Esto por ahí también es interesante a los que les gusta administración o economía, este es interesante. ¿Y qué tecnologías van a crecer cada vez más? Justamente las 6 están acá dentro del celular. Bueno, menos el almacenamiento de la nube, que es tus emails y todo, el Facebook, todo, está en la nube. Acá tenemos una parte, pero lo demás está en la nube. Entonces, estas cosas van a subir. Y a ver la siguiente. Entonces, ya ahora sí termino esto para terminar. Esto es el tráfico, les pongo este último ejemplo. El tráfico a través de pantallas de celulares de videitos. Vieron que vía WhatsApp o vía Facebook cada vez, o YouTube, estamos viendo más videos online. Entonces, lo que representa este gráfico, otra vez de crecimiento exponencial, es que ponele que hoy ustedes a la semana ven una cantidad de videitos en su celular, que sumados todos los videitos de 3 minutos que ven, probablemente a lo largo de la semana ven, por decir algo, media hora en total acumulado de video en su celular. Bien, lo que dice este gráfico es que dentro de 2 años, si hoy miran media hora, todo el mundo y ustedes también van a ver, de media hora va a pasar a 2 horas. El tiempo de la semana que ustedes le van a dedicar a ver videitos en el celular va a ser de 2 horas. Entonces el pensamiento exponencial que les quiero transmitir es pensar, ok, si yo sé esta información, que dentro de 2 años la gente va a ver 4 veces más videos en el celular, es una tremenda oportunidad para generar contenidos de videos. Es decir, hoy ya con el celular podemos filmarnos, y ustedes ya lo hacen siempre en Vine y subirlos a Vine, a YouTube, a Facebook. Entonces, ¿qué significa esto? Que a los que les divierta, o sea, ¿vieron los famosos YouTubers, el Rubius, las chicas que enseñan a maquillarse? Hola, soy Germán, todos estos YouTubers vieron esta tendencia y dijeron, me pongo a hacer contenido de lo que a mí me divierte, opinando de música, haciendo videos graciosos, hago lo que quiero. Hoy estos chicos con 21, 22 años ganan fortunas. ¿Por qué? Porque el videíto la publicidad que sale antes de los videos, hay alguien ahí pagando por poner su publicidad antes de los videos. Entonces, esto es un poco lo que los intento, ya con esto termino, inspirarlos. Y es decir, intentar detectar qué tendencias ven, o sea, si cada vez están usando más el celular, bueno, probablemente en el futuro lo use más aún, y si yo lo uso mucha más gente, también todo el mundo lo está usando más. ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, a través del celular? Esa es un poco la idea de pensar cómo va, intenten imaginarse, júntense ustedes entre amigos, los que les divierte, cómo va a ser el mundo en el 2020 o cómo va a ser en el 2030. Aunque no tengan ni idea, pero pensar ideas locas también es muy divertido. Así que empecé esta charla diciéndoles que les iba a dar el secreto de la felicidad eterna.
lamento decepcionarlos, no la tengo la fórmula, la estoy intentando descubrir en el camino, pero bueno, todos los que le conté, les puedo asegurar que te dan una adrenalina y unas ganas de vivir muy, muy especiales, de decidir tu futuro, creo que es lo más lindo que les puede pasar. Hoy mi mamá está súper bien, súper feliz y mis padres también. Así que bueno, con esto termino y muchísimas gracias por su tiempo.